un nuevo segmento de Acción Ganadera en la voz del ingeniero agrónomo Daniel Valerio. Auspician este espacio de Acción Ganadera en Portal Agropecuario, McLean Consultores, comunicación de prensa para instituciones y empresas y pool de periodistas. En este espacio de Acción Ganadera nos dedicamos fundamentalmente a la capacitación. Le apuntamos al qué hacer, pero también mucho al cómo hacer. Tenemos la suerte de tener siempre especialistas importantes, como es hoy la doctora Victoria Rosner. Es médica veterinaria, trabaja en el área de sanidad animal del INTA, en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benítez de Chaco, y también es docente de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional del Nordeste. Hola Victoria, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. Buen día. Yo te quería pedir, si para arrancar, para entrar en el tema que es parásitos gastrointestinales, y lo que vamos a hablar está muy dirigida por tu ámbito de trabajo al norte del país. ¿Cómo es que se llega al contexto actual donde hay parásitos más resistentes y un poco consecuencia de eso hay una menor eficacia de los antiparasitarios? Sí, sobre todo teniendo en cuenta que trabajo en el norte del país, sobre todo en el NEA, es un fenómeno que es más frecuentemente diagnosticado en la actualidad, pero esto viene en realidad desde hace varios años atrás, con el tema de la generación paulatina de resistencia de los parásitos, tanto internos como externos, porque este fenómeno también se produce nosotros tenemos parásitos internos como los gastrointestinales y también tenemos en esta zona el tema del control de la garrapata, que también es un parásito externo, y se asocian, ambas enfermedades fueron generando a medida que pasa el tiempo resistencia a los distintos principios activos, sobre todo con el uso excesivo o el uso repetido, reiterado a lo largo del tiempo, que lo que hace es aumentar la presión de selección sobre el parásito, entonces los parásitos desarrollan genéticamente resistencia, y a medida que pasa el tiempo se vuelven cada vez menos sensibles a cualquier principio activo que utilicemos, cualquier droga antiparasitaria. Esto en general, este fenómeno empezó a estudiarse en distintos países ya desde la década del 70, con los arsenicales en general, y a medida que van transcurriendo los años, entre 1 y 2 años se van encontrando grupos o cepas resistentes de parásitos en distintas zonas, tanto del mundo como de Argentina. Por ejemplo, en los últimos 10 años se han reportado casos de resistencia a las lactonas macrocíclicas, que son las famosas ivermectinas, casos de resistencia a antiparasitarios que se aplican purón, también hay reportes de resistencia, sobre todo por el exceso en el uso de antiparasitarios y la falta de rotación de principios activos. Hay dos conceptos muy importantes para entender el fenómeno actual en el que estamos, donde hay una incipiente resistencia de tanto parásitos internos como externos en bovinos, sobre todo, usan la misma droga, por más que cambian el nombre, ocupan la misma droga constantemente y eso genera que los parásitos se vuelvan resistentes porque aumenta demasiado la presión sobre ese parásito. Y segundo, el tema de excederse en las cantidades de desparasitaciones al año. Exceder el concepto que solamente hay que desparasitar cuando sí lo merita la carga parasitaria. Perfecto. Hablando de eso, Victoria, una de las formas para armar estrategias, o una de las herramientas, mejor dicho, son los recuentos de huevos, ¿no es cierto?, en materia fecal. Esos recuentos, ¿cómo, cuándo, en qué animales, cómo deben hacerse? Para comenzar a pensar en una estrategia práctica que un veterinario lo puede llevar a campo junto con el productor que esté asesorando, hay 3 cuestiones que hay que tener en cuenta. O sea, la estrategia, ¿para qué la estoy diseñando? Para eliminar la presentación clínica, o sea, no tener animales enfermos con parasitosis. Un animal enfermo con parasitosis depende de la que estemos hablando, pero son animales en mal estado, que pierden peso, que tienen diarreas y otros síntomas. Pero básicamente ese tipo de animales tenemos que evitarlo. Disminuir a su vez las pérdidas subclínicas, o sea, usar el antiparasitario antes de que se enfermen, para evitar que se enfermen. Y el segundo punto, combinado con esto, mantener los principios activos que tengo disponibles en el mercado, que son 2 o 3 nomás grupos de drogas, mantenerlos eficaces, o sea, no generar más resistencia. Cualquier protocolo de trabajo debe incluir este famoso HPG o recuento de huevos de parásitos por gramo, que es una técnica muy sencilla,
que se puede realizar en cualquier establecimiento de cualquier punto, porque no necesito ni grandes herramientas, tampoco necesito, no sé, como la inseminación artificial, que necesito nitrógeno líquido. Acá necesito una conservadora con hielo y bolsitas descartables. Es lo único que necesito para tomar las muestras. Y sí, cualquier protocolo debe partir de conocer qué carga de parásitos tengo, sobre todo en dos momentos: en las categorías menores de 1 año, que son los que más sensibles son a las parasitosis, son los que más manifiestan clínicamente las parasitosis. Toda la recría del destete hasta el año o hasta los 2 años, depende del punto del país que uno esté pensando. Y el segundo punto, además de la edad, o sea, todas las categorías de 1 año o menores hay que hacer HPG del destete en adelante. Y el segundo punto, hay que ser estratégico en el momento del año. ¿Qué quiere decir esto? Epidemiológicamente los parásitos tienen curvas de crecimiento, digamos, como las pasturas o como cualquier otra biología. Entonces hay un momento en el que hay baja carga de parásitos, pues hacen picos, vuelven a bajar y vuelven a subir. Eso se repite a lo largo de los años. Los momentos más críticos, tratando de generalizar un poco, porque esto es para tanto el centro como el norte del país, o lo puede escuchar cualquier productor, en general en el año el mayor riesgo de parásitos es en otoño, antes de la entrada del invierno, es donde hay mayor concentración y predisposición a tener parasitosis, y el segundo momento sería primavera o en nuestra zona, por ejemplo, en pleno verano. Depende de la zona que esté hablando, por ahí cambia un poquito, pero siempre en otoño antes del invierno y en primavera o antes de que comience el verano son dos momentos donde hay que hacer control por HPG, que es tomar muestras de materia fecal, se ponen en una conservadora. Lo ideal es hacer muestras individuales. Antes en algún momento se hacía pool de muestras, pero lo ideal es tener muestras individuales. Va al laboratorio veterinario y a las 24 horas tengo el resultado de qué carga de parásitos tienen los animales que estoy muestreando. O sea que, por ejemplo, para llevarlo a nivel del productor, ¿no? Cada productor puede coordinar esto tranquilamente con su veterinario. Seguramente su veterinario va a saber qué hacer, a dónde mandar la muestra y demás. Es así. Y por otro lado, ¿qué cantidad estimativamente es cada muestra, que es un puñado de materia fecal, para tener una idea? Sí, bueno, en cuanto a la técnica en sí misma, hay 2 o 3 cuestiones. Primero, se toman muestras representativas de ese cuerpo de destete, y tengo 2 potreros con 100 terneros cada uno, tengo que tomar de los 2, porque no están en el mismo potrero y la carga parasitaria puede ser distinta. O sea, no es que de todo el destete tomo solo una fracción. Entonces, más o menos, para llevarlo a manera práctica, son entre 10 y 15 muestras por lote. Entonces son 10 a 15 bolsitas que voy a tener de 5 gramos cada una. Es un puñadito pequeñito de materia fecal que se toma con un guante o con la misma bolsita. Va a una conservadora grande con hielo, porque eso sí, tiene que mantenerse a temperatura, sobre todo en nuestra zona, digamos, tal vez más hacia el centro no sea necesario según el momento en el que se toma, pero en nuestra zona es importante que esté refrigerada, y eso se lleva al laboratorio con un protocolo con la cantidad de animales muestreados, la categoría para saber la edad y obviamente el establecimiento y la fecha, y con eso a las 24 horas me dan el resultado, que me dan una lista de la cantidad de muestras que entregué con el recuento de huevos que encontraron en el laboratorio, que se llama huevos de parásitos por cada gramo de materia fecal que evaluaron. Perfecto. Victoria, vos hablabas recién, por un lado hablaste de una categoría, el destete, por otro lado hablaste de una época, de varias épocas, pero una que mencionaste era el otoño, y bueno, por supuesto que dependiendo de la ubicación o del lugar del país o de la zona de cría de la que estamos hablando, las cosas pueden cambiar, pero en aquellos campos de cría con servicios estacionados, tengo entendido, por favor corregime si no es así, que más o menos dentro del otoño tenemos el destete, ya sea en una u otra zona. ¿Es así también en el norte? Sí. ¿Qué pasa con esa categoría de destete, que es un animal que es generalmente muy sensible, ¿no? Precisamente porque se lo acaba de apartar de sus madres, deja de tomar leche, está en pleno crecimiento? ¿Qué pasa con esa categoría y los parásitos? Justamente, para empezar un protocolo, más allá de esto, de que lo que hablábamos de qué es lo que hay que tener en cuenta, el protocolo son 4 pasos. ¿Cuándo empiezo? Empecemos al destete, que es la categoría más sensible. Estoy produciendo un estrés de destete, separando de la madre, cambiando el alimento, cambiando de potrero. Comienzan a comer más pasto, por más que coman alimento, comen pasto, entonces levantan más cantidad de huevos que cuando están al pie de la madre.
Entonces esa es la categoría con la que hay que empezar con este control estratégico o control integrado, le llamamos nosotros. Entonces se toman todas las categorías de destete, supongamos que tenemos un solo potrero, de ese potrero de destete tomo las muestras, mando al laboratorio, espero el resultado. Pero según este resultado de HPG, sería mi primer tratamiento antiparasitario con la primera droga que uso del año, digamos. No, la única recomendación es no empezar con ninguna ivermectina o avermectina, porque en general los terneros cuando están al pie de la madre, cuando se cura el ombligo, tienen una bichera o se los desparasita, se usan esas drogas. Entonces, en el destete o en el posterior al destete, no usar ivermectinas en general funciona muy bien, o los imidazotiazoles, cualquier otro grupo de drogas. Entonces ese sería mi primer antiparasitario con mi primer droga que usé en el año. Después ya me iría al control de otoño de esa misma categoría y ahí puedo incluir hasta los 2 años. O sea, los que vienen del invierno pasado también los controlo en este otoño y controlo ya las 2 categorías. La técnica es la misma. Tomo muestras de un lote, tomo muestras del otro lote, mando a analizar. Con el resultado del HPG sé si tengo que desparasitar o no, o puedo esperar. ¿Cada cuánto? Y más o menos dependerá del establecimiento y del conocimiento de la infestación que tengo yo en las pasturas que estoy poniendo esos animales. También es importante conocer eso, o sea, es una dinámica, no es que es fijo cada X cantidad de días, pero más o menos cada 45 o 60 días en ese periodo crítico hay que tener un control. Por eso les digo, entre 10 y 15 animales no hace falta de todo el lote, pero sí tener un ojo avisor, digamos, de ir viendo, monitoreando internamente cómo están viniendo. Ahí saldríamos del control de otoño y ya pasaríamos, si es que hacemos, ese sería nuestro segundo tratamiento, pasaríamos al invierno, que en general en condiciones de buena cantidad de forraje y en años normales sin inundaciones o sequías extremas, pasan el invierno e iríamos al tercer punto que les decía hoy, que es el control ese de primavera-verano. La técnica es la misma, se hace el control por HPG y sería mi tercer tratamiento. En ese primavera-verano, tal vez a fines de verano, ya estoy hablando de diciembre, enero, la época en la que estamos ahora, podría necesitar o no un antiparasitario, tengo que hacer HPG. Sin el control no tengo que desparasitar porque estoy desperdiciando una droga o desperdiciando un cuarto tratamiento y tal vez no lo necesito porque hay varios años en los que nosotros hacemos este control, son 3 o 4 veces al año que hay que hacerlo y hay varios años donde no hemos necesitado volver a desparasitar. Perfecto. Victoria, lamentablemente nos vamos quedando sin tiempo, pero si pudiese hacer una respuesta, y perdón por el pedido, no más de 1 minuto, ¿qué es lo que pasa, además de las ventajas económicas y productivas, ¿no? de hacer un buen tratamiento de parásitos, de control de parásitos? Puede ser que este tema empiece a jugar entre aquellos ligados al bienestar animal e incluso las restricciones que aparecen en la comercialización por el tema bienestar animal. Sí, el tema del bienestar animal es uno de los puntos, o el tema de la salud animal es uno de los puntos a los que nos ha llevado todo este tema de controlar lo que hacemos y cómo tratamos a los animales. Cómo tratamos se refiere a las drogas que usamos, a lo que producen las drogas sobre los animales, a los residuos que dejan esos productos veterinarios, o sea, los productos veterinarios dejan residuos en la carne y en la leche que consumimos, entonces eso va a ser una restricción y tiene control. Hay algunas drogas que están siendo controladas en este momento y otras que no, pero que van a entrar a controlarse. Y en cuanto al bienestar animal, todo lo que hagamos por mejorar esa condición de salud de los animales va a favorecer estos futuros requerimientos de los mercados. Victoria, no me queda más que agradecerte mucho todo lo que nos has contado. Bueno, seguramente seguiremos charlando de este y otros temas en el futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos en Acción Ganadera. Muchas gracias por invitarme, que tengan un buen día.